Una persona que de verdad es un placer poder tener aquí porque conoce del ámbito de la educación. Él es psicólogo, es orientador educacional. Luis Ramírez. Para nosotros, Paí Ramírez. ¿Qué tal, Paí? ¿Cómo estás? Hola Bienvenido. Santi, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, un placer estar contigo. ¿Cómo ves en general esta movilización que se dio? Te decía hace rato, una movilización que nace de alguna manera en un colegio que es muy caro a tus afectos, Sí, claro. que es el Cristo Rey, y que de ahí fue traspolando y llegando a nivel país. ¿Cómo ves todo esto que pasó, País? Sí, yo creo sin duda hay que celebrar el movimiento juvenil, hay que celebrar que los jóvenes denuncien y reclamen porque estamos en una sociedad que le cuesta mucho reclamar y que le cuesta mucho unirse para llevar adelante un reclamo. Y muchísimo más cuando el reclamo tiene que ver con la educación. Entonces eso es para celebrar y creo que todos estamos muy felices y contentos de que eso haya ocurrido en un grupo de estudiantes y de estudiantes secundarios. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que eso no quede ahí y que no sea simplemente una presión que cambie nombres o que cambie hombres. Lo que tenemos que entender es cuál es el cambio paradigmático que necesita la educación. Voy a poner algún ejemplo. Yo creo que hay una crisis entre el poder y la autoridad. Antes se le daba poder a una persona que tenía autoridad. En el origen de la vida se dice que la autoridad venía dada con un sentido más espiritualista, de la trascendencia. Después eso se hizo más corriente, más común y funcionó un trípode religioso, político, económico. Y finalmente llegó a su plano más básico, que es la partidización. Entonces se le da autoridad a alguien que se le da poder a alguien que no tiene autoridad. Por ejemplo, ¿qué es la autoridad? Para graficar para la gente que nos ve. ¿Cómo uno elige un médico? Por el conocimiento que tiene, por la cantidad de casos y por las curaciones que hace. Entonces a esa persona que tiene la autoridad del conocimiento, uno que le elige le da poder. Dice, yo confío en este señor, este va a ser el médico. Se juntan esas dos variables y hacen que la actividad sea muy sinérgica. A alguien que tiene autoridad, yo le doy poder. Lo mismo pasa en una sociedad. Tenemos que plantearnos como sociedad a quién le estamos dando poder y cuál es el criterio para dar poder. Porque en el caso de la educación, le estamos dando poder a gente que no tiene autoridad. Es decir, a políticos. ¿Y quién es la autoridad natural para manejar la educación de alguna manera? Y sobre todo la educación de cara a una revolución real. Porque, insisto en eso, Paí, ¿cómo aprovechamos este momento que se está viviendo, que te decía antes del programa, podría repetirse dentro de 20, 30 años fácilmente? Yo creo que además como movimiento lo tenemos que cuidar, justamente para que no caiga en saco roto. Yo creo que, aparte, hoy hay una situación muy compleja, es decir, la vida ya no se reparte el poder sobre un sector nomás, hay una complejidad. Entonces, mucha gente hoy tiene poder. Ya ves el poder que tienen los jóvenes. Sí. Entonces hay que administrar una nueva lógica de la transmisión del poder. Pero vos fíjate que la estructura que dirige la educación es una estructura que se generó en la época de los 50, de los 60, en una época donde vivíamos en dictadura. El mismo sistema sigue definiendo hoy y sigue funcionando hoy para dirimir las acciones educativas. Voy a poner el ejemplo de la universidad que se está hablando. La universidad, el legislativo abre o cierra universidades, es insólito. Un poder político. Insólito. Entonces, ¿quiénes son los rectores? Están vinculados a los partidos políticos. En muchos casos son diputados, son senadores, son gente de la gestión política partidaria que hace educación. Yo ahí te quiero decir algo sobre el punto. Me preguntan siempre cuál es el tema más complicado que le pudo haber tocado investigar a AAM. Y siempre ligan con el narcotráfico. Y yo les digo siempre que a mí me sorprendió que el tema que en realidad más nos complicó como producción fue cuando descubríamos la manera en que autorizaban la apertura de universidades y la manera que regalaban, o vendían, mejor dicho, títulos universitarios de enfermeros por 10 millones de guaraníes y qué sé yo. Donde hay toda una estructura política que se alimenta de la educación. Es así. Política, partidaria, económica, y que mantiene toda una estructura social.
Entonces, el tema de la educación es un tema muy complejo, en donde tenemos que parar nuestros reclamos en el cambio estructural, es decir, no de las instituciones, sino hacer que las instituciones funcionen. Por ejemplo, el Ministerio de Educación se le da demasiadas funciones que no tienen que ver con educación porque salud tiene que ver con educación, porque educación es un ámbito muy complejo. Pero la gestión por ejemplo, de la construcción de las escuelas, le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Animémonos a dar el gran salto y hacer que las instituciones funcionen. Eso es lo que tenemos que reclamar. ¿Cómo el Ministerio de Educación va a estar detrás de construcciones? Tiene que estar detrás del ámbito de la pedagogía y sí velar porque las construcciones correspondan con el modelo pedagógico de país que hemos elegido. Los kits escolares. Y te cuento una anécdota para no hablar de cosas en el aire. He trabajado con el Consejo Nacional de Fomento Educativo de México, CONAFE, donde es la institución encargada de alimentos, kits escolares. Es una institución creada por integrantes de la sociedad. Ahí hay representantes de padres, representantes de alumnos, representantes de profesores. Es decir, la sociedad se organiza para fortalecer la educación. Claro, la Secretaría de Educación Pública, como se llama el Ministerio de Educación, no se mete en eso. Pero está claro, un integrante forma la mesa. Entonces, si no pensamos en una manera diferente de estructurar la educación, seguimos pidiendo cosas que son imposibles, cosas que no vamos a lograr, cosas que no vamos a llegar con este tipo de funcionamiento del Estado y ponemos exigencias sobre personas que no tienen la posibilidad de hacer el cambio. Entonces, ¿qué tenemos que exigir como primera medida? Que con la educación, repito algo que había dicho aquí en tu programa, no se juega. Por favor, no metamos más como criterio de poder el tema partidario. Que tengan el poder en educación la gente que tiene autoridad. ¿Quiénes son los que tienen autoridad? Los que conocen de educación. Así de simple. Que al frente de la educación estén educadores, que entiendan y que restrinjan sus acciones y funciones al ámbito de lo que tiene que ver con la gestión pedagógica y la gestión administrativa de la escuela. Que se creen las instituciones que se tienen que crear, no con el tinte político partidario, para el fortalecimiento del desempeño de la actividad educativa, alimentación, kits escolares, salud, vacunación. Por supuesto, no podemos entender la educación como un acto pedagógico nomás. Se entiende como un acto que tiene que ver con todos estos otros factores. Si los niños llegan desnutridos, por ejemplo, ¿qué pueden hacer en la escuela cuando ya están desnutridos? Los 5 primeros años los niños no están en la escuela. Ahora hay un intento de que entren más temprano, se popularizó el preescolar, pero si no están nutridos, ya la escuela no tiene nada que hacer. Entonces tenemos que mirar la educación desde un punto de vista sistémico, pero tenemos que poner instituciones auxiliares a el Ministerio de Educación que sí tiene que dedicarse, por ejemplo, fundamentalmente a la reestructuración de lo que va a hacer con sus maestros. Hay más maestros que alumnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rediseñar la formación, la capacitación y la especialización de los maestros, haciendo que los que se tienen que jubilar se jubilen y logrando que los que permanezcan en el sistema permanezcan con una formación específica. Sobre 2 puntos fundamentales: evitar la repitencia y el abandono escolar. Hay algo que decías recién, hay más maestros que alumnos. Y solo a modo de adelanto, quiero invitar de nuevo a Enrique Dávalos, porque hay un dato que va a compartir esta noche con nosotros que tiene que ver con el ámbito universitario. ¿Cuántos maestros hay por alumno en la Universidad Nacional de Asunción? Y es un dato que lo vamos a ampliar en el programa de hoy, pero me gustaría que cuando País Ramírez dice, en la educación en general hay más maestros que alumnos, nos pongamos a hacer foco en cómo estamos distribuyendo los recursos en general en el ámbito de la educación. Y probablemente el ampliar el debate hace que no hagamos jamás foco en los problemas reales. Enrique, ¿cuántos profesores tenemos en la Universidad Nacional de Asunción por alumno? Tenemos solamente, vamos a hacer un recorrido hoy por todas las universidades nacionales y después vamos a hacer un cálculo en total. Pero solamente en la Universidad Nacional de Asunción tenemos 2,2 alumnos haciendo el cálculo promedio por cada profesor. Es decir, por cada profesor hay 2 alumnos en la Universidad Nacional de Asunción, Santiago. Ahí está la placa, precisamente de lo que estás hablando. Sí, fíjense, la Universidad Nacional de Asunción tiene 55.380 alumnos y cantidad de docentes, 25.107. Haciendo la división da un total de 2. Es decir, por cada profesor, 2 alumnos en la Universidad Nacional de Asunción.
Y después pueden fijarse en las otras universidades nacionales. Tenemos el dato de la Universidad Nacional del Este, de Pilar, de Itapúa, de Concepción, de Villarrica, de Caguazú, de Canindeyú. En algunos casos llegando, por ejemplo, como en el caso de Itapúa, a 2,7, es decir, haciendo la división promedial, 2,7 alumnos por cada profesor. Tenemos 2,4 en Villarrica y en Caguazú. Y fíjense, el promedio total, juntando todas las universidades nacionales, la cantidad de alumnos que hay es de 91.931 en total. Y cantidad de docentes, 36.894. Es decir, en total, sumando todas las universidades, hay 2,5 alumnos por cada docente, Santiago. Por lo menos hay rubro. Sí. No, Santi, la educación más personalizada del mundo tenemos. Es impresionante, Bahí. Impresionante. Es impresionante. Vamos a ampliar esos datos, Enrique, porque son algunos de los que tenemos preparados. Hoy va a ser un programa muy cargado en cuanto a datos. Les queremos mostrar en números y de la manera más práctica posible lo que se está haciendo en materia educativa en Paraguay. ¿Qué educación tendríamos que tener con esta distribución alumnos-profesores? La más personalizada del mundo, un alumno, un profesor cada 2 alumnos. Es decir, esto es lo que tenemos que repensar y estos son los datos que tenemos que mirar porque por aquí viene el gran cambio en la educación. Entonces yo te decía, la formación del docente no es que vamos a mandar a la calle, como dicen a todos los docentes. No, al contrario. Hay que reconvertir. Te cuento un plan. En Uruguay se llama maestros comunitarios. Los maestros que van en el turno opuesto a las escuelas para que los alumnos que no tuvieron la posibilidad de comprender o de entender tengan un refuerzo escolar gratuito. Eso se puede hacer cuando hablamos de potenciación. Esto que yo estoy diciendo no es un invento mío. En el Ministerio de Educación se tiene todos los planes y los proyectos para potenciar la educación nacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas escuelas deben ser cerradas? ¿Cuántas escuelas van a ser las centro y las potenciadas? ¿Cómo se va a trabajar con los docentes para el fortalecimiento y el plan educativo? Está todo, solo que es muy difícil llevar adelante cuando no hay una sociedad que reclama. ¿Te imaginas, Santi, todos estos estudiantes saliendo a reclamar esto? En 2 años se mueve la educación casi de manera perpetua para el futuro. Ahí es donde tenemos que poner el acento. Y te digo más, Santi, ¿por qué? Hay cifras muy alarmantes. El mundo en el 2050 va a tener más adultos mayores que jóvenes de 15 años. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente mayor va a prolongar su posibilidad de vida. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si no está formada en un mundo que se ha vuelto muy tecnológico? Lo segundo es la disparidad de ingresos que hay. ¿Qué genera qué cosa? No tenemos más que hablar de pobreza, sino de equidad. De equidad. Tenemos que construir ¿cuánta inequidad va a aguantar el mundo? Esa es una pregunta para el futuro. ¿Cuánta inequidad va a aguantar el mundo? Tenemos que construir una sociedad más equitativa. Hay problemas ambientales muy serios. La temperatura va a variar entre 2 y 4 grados, lo cual va a hacer que los ríos crezcan. Y crezcan en una cifra entre 28 y 88 centímetros. Es decir, van a haber inundaciones, van a haber movilizaciones, va a haber un cambio que va a traer movilidad de la gente. ¿Y qué está ocurriendo hoy? Hoy hay un fundamentalismo religioso versus una multiculturalidad. Y por último, el problema de la ética humana. 3 grandes factores. 1, los chips neuromórficos. Es decir, la inteligencia artificial ha avanzado tanto que hoy te ponen un chip y el chip resuelve muchísimas cosas dentro de la estructura humana. Entonces tenemos los hombres sintéticos y la edición genómica. Es decir, yo puedo intervenir en el genoma y producir un humano a gusto. Este es el mundo en el que vamos a vivir, Santi. ¿Cómo se educa para ese mundo? Se educa todavía pensando en español, en guaraní, en matemática. Casi no trabajamos fuerte en la ética, sino trabajamos fuerte en aprender a convivir. El país no va a ser vivible. Y estos son los temas que debe abordar la educación, porque la educación se pone para que la convivencia de la gente crezca. Nosotros estamos pensando en una educación todavía de la época del 50, de la época del 60. ¿De qué años son nuestros planes educativos, nuestras reformas educativas? Las reformas son, la reforma viene de los años 90 y es una reforma que trajo a nivel curricular y a nivel de la estructura pedagógica innovaciones y cambios muy importantes, pero no así en la formación del docente y en la estructura funcional de la escuela, que sigue con el sistema de los contenidos, que es de la época del 50, del 60. Yo siempre digo el problema de la escuela es la estructura del 60, del 50, 60, 70, no varió,
maestro de los 80 y alumno de los 2000. ¿Cómo nos vamos a entender? Entonces, evidentemente tenemos que preparar la escuela para estas situaciones que te estoy mencionando. Por ejemplo, ¿de qué sirve seguir con la memoria cuando vos tenés hoy la posibilidad de meter un dato y tener millones de informaciones sobre ese tema? Definición, entonces, lo que tenemos que buscar es que el joven aprenda a tener síntesis, no que se aprenda dos conceptos de memoria que ya no existen. Si el joven no tiene capacidad de síntesis, de poder buscar, entender cuál es la información adecuada, la tiene a la mano, la tiene a la mano en todos los sitios. Entonces, incluso, y en esto yo soy un poco crítico, porque dicen, llevémosle los libros. Libros que tienen Grecia, dice, y en un párrafo te explican Grecia. Ese libro, ¿para qué le queremos seguir entregando a nuestros estudiantes? No tiene sentido insistir en kits escolares que tengan libros que no sirven para nada. Estamos tirando el dinero. Tenemos que plantearnos otro tipo de educación, otro modelo. Por eso hablaba yo de un cambio paradigmático. Tenemos que enseñarles a pensar a los niños. Si los niños no piensan, no tienen futuro. Tenemos que desarrollar el pensamiento creativo. Tienen que innovar, tienen que crear. Una persona que no sea capaz de crear en su ámbito está perdida en el futuro. Tienen que saber sintetizar y tienen que tener ética y honestidad. Sin esos 5 principios, la escuela no dice nada, no prepara nada. Ya no es suficiente enseñar a leer y a escribir. Yo insisto nomás en esto y me parece que a la vuelta de la pausa podríamos aprovechar el momento para abrir el debate con los estudiantes secundarios también que van a estar con nosotros aquí en el piso y plantearles incluso, además de las reivindicaciones que ellos tienen, que probablemente son reivindicaciones que nacen de manera genuina a partir de necesidades que uno cree se tiene en la educación, ¿cómo podríamos hacer foco en transformar la educación de un momento que, yo reitero lo que decíamos, Paí, repetir este momento va a ser muy difícil. En unos años, quizá en unos meses, vamos a estar hablando de causas que deberían movilizarnos y no nos están movilizando como ahora se está movilizando la juventud. Incluso admiraba y decía, fíjense que tanto caló la manera en que los estudiantes empezaron a acercar sus facultades para que no se roben documentos, que los más grandes, vecinos aquí de la ciudad de Lambaré, hicieron exactamente lo mismo para que no entren a sacar documentos de su municipalidad. Ese ejemplo lo dio la juventud, ese ejemplo lo dio el estudiantazo. Es un momento para mí que podría repetirse en una próxima generación probablemente, el de salir a protestar, y si ahora no dejamos como legado un cambio real, una revolución real en la información, en la educación, probablemente nos vamos a estar arrepintiendo de no haber aprovechado el momento. A la vuelta de la pausa me gustaría incorporar a la mesa también a estudiantes secundarios, con los que vamos a hablar sobre qué decirle mañana probablemente al presidente de la República, qué reclamarle, pero como un proceso de transformación profunda y real de la educación. Incluso más allá del boleto, incluso más allá de los kits, incluso más allá de aquella idea de abramos escuelas, cuando probablemente lo ideal sería cerrar muchas de aquellas que se abrieron de manera comunitaria para que un político de la zona termine consiguiendo los votos para una campaña y después se olvide de esa escuela y se caiga a pedazos, y tener escuelas de referencia, tener menos pero con mayor infraestructura. Hacemos la pausa, a la vuelta de la pausa seguimos hablando de este tema y por supuesto vamos a hablar también de Fonacide en general, de lo que pasó en Lambaré, porque tenemos documentos para compartir con ustedes de denuncias que ya hicimos y de otras que hoy las vamos a hacer. Hacemos la pausa, venimos en breve. Vamos con vos, Enrique. Gracias, señor. Y vamos a actualizar unos datos de una investigación que iniciamos en abril de este año. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de la distribución de la plata de Fonacide? Y creemos que es oportuno actualizar estos datos por lo que ocurrió recientemente en Lambaré, un aula que se derrumbó y que tenía una escuela que fue construida con plata de Fonacide. ¿Se acuerdan de esto? Solamente para recordar estos datos. Esta es la torta de distribución de Fonacide. El 25%, lo que está en amarillo, es la plata que va a gobiernos departamentales y municipales, plata que los intendentes no están rindiendo como deberían rendir. Y el 28% es la plata que va al Tesoro Público para inversión en infraestructura, plata que maneja Hacienda, plata que maneja el Poder Ejecutivo y que puede distribuir de la manera que quiera solamente con la condición de que sea en infraestructura.
Y lo que habíamos visto anteriormente es que el Ejecutivo se estaba saliendo del espíritu de FONACIDE comprando armas y equipos militares con esa plata. Habilitamos de vuelta nuestro pizarrón, aquel pizarrón que habíamos habilitado ya a principios de este año, y recordamos que en el 2013 el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior en este caso, gastó 9.000 millones de guaraníes en la compra de armas con plata de FONACIDE. En el 2014 gastó 6.000 millones, ya esta vez fue el Ministerio de Defensa, y también el Ministerio del Interior gastó otros 9.000 millones con plata de FONACIDE en el 2014. Al inicio del 2015 se había gastado ya 24.000 millones de guaraníes con plata de FONACIDE para comprar armas y equipos militares. Vamos al 2015. Estos son datos nuevos que hasta ahora no fueron divulgados. Nosotros habíamos hablado de cuánto estaba presupuestado, pero todavía no habíamos mencionado este monto. Y presten atención, 4.021 millones de guaraníes gastó este año el Ministerio de Defensa en la compra de armas y equipos militares con plata de FONACIDE. El Ministerio del Interior gastó 890 millones de guaraníes. 890 millones de guaraníes era el presupuesto que se había destinado luego el Ministerio del Interior para comprar armas con plata de FONACIDE. Después se amplió esa plata y gastó ya el 100% de lo que tenía presupuestado anteriormente. Si a estos dos montos sumamos el 24.000 millones que arrastramos del 2013 y 2014, tenemos que, estamos hablando con números grandes, números redondos, que el Ejecutivo con plata de FONACIDE gastó hasta ahora 29.000 millones de guaraníes para compra de armas. Estamos hablando de 5.100.000 dólares aproximadamente que gastó el Ejecutivo en vez de comprar escuelas y saliéndose totalmente, en vez de reparar escuelas, en vez de invertir en libros, saliéndose totalmente del espíritu de la ley de FONACIDE, compró armas gastando 29.000 millones de guaraníes. Hacíamos una consulta. ¿Lo Sí. puede hacer o no lo puede hacer? Y pudiendo hacerlo, ¿es o no el espíritu de la ley de FONACIDE? Totalmente. Y recordemos que este debate a raíz de la publicación de AAM se llevó al Congreso inclusive y se había planteado una modificación de la ley, se había planteado inclusive ver qué tanto podía hacer el Ejecutivo y finalmente Hacienda demostraba que legalmente sí podía hacer estas compras por una especie de laguna jurídica, porque ese 28% que es tan grande nunca estaba especificado en qué tenía que gastar el Ejecutivo, que destinaba a compra de armas, destinaba a una plata que iba para presidencia, y pasa inclusive a ese 25% que se distribuye entre los 250 municipios del país y entre todas las gobernaciones, que tampoco se rinde como se debe rendir. Es decir, se encontró un agujero por donde sí se podía gastar esta plata en otra cosa que no sea educación y salud, y sí se justificó legalmente esta inversión. Fue cuestionado el Poder Ejecutivo por haberse salido del espíritu de FONACIDE. FONACIDE para gastar en educación y salud, no para gastar en armas. Sin embargo, esa fue la forma en que gastó el Ejecutivo. Y en nuestra última pizarra tenemos esto. ¿Cuánto le queda todavía al Ministerio de Defensa de lo que se había destinado? 30.000 millones de guaraníes. Todavía tiene guardado el Ministerio de Defensa plata de FONACIDE para comprar específicamente armas. ¿Se acuerdan que les dije que el Ministerio del Interior se amplió su presupuesto? 920 millones de guaraníes todavía le queda al Ministerio del Interior para comprar armas y equipos militares, el rubro 550 con plata de FONACIDE. Hasta hoy, más de 5.100.000 dólares ya gastó el Ejecutivo en compra de armas con plata que tenía que ir destinada a la educación y a la salud, Santiago. La otra pregunta es, Enrique, si de alguna manera en ese debate que se daba en el Congreso Nacional se lograba frenar este mal uso o por lo menos instar al Ejecutivo a que no siga utilizando plata que con un espíritu se había blindado para la educación en armas, ¿cuánto se podía haber ahorrado de la última ocasión que hablábamos de este tema? Todo, el 100% de lo que se destinó, estamos hablando de 36.000 millones de guaraníes aproximadamente, porque cuando este tema llegó al Congreso Nacional todavía no se había gastado ni un solo guaraní de lo que se le había destinado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para compra de armas. Es decir, llega el momento, el Congreso dice, bueno señores, legalmente podían hacer esta compra, pero se estaban saliendo del espíritu de la ley. Al Ejecutivo muy poco le importó esto, a estos dos ministerios en particular, y siguieron gastando plata. Por más que el Congreso rechazó esto, por más que el Congreso se cuestionó, creo que a nivel ciudadanía inclusive,
igual el Ejecutivo siguió gastando. Si se hubiese tomado esa crítica en serio, si hubiese reconocido un error y se hubiese reinvertido esa plata, hoy estaríamos hablando de un gasto cero en el 2015 en armas con plata de FONACIDE. Sin embargo, eso no importó y desde ese día hasta hoy se gastó esa cantidad que vimos, cerca de 5.000 millones de guaraníes. ¿Cómo me encantaría mañana que alguien le pregunte al presidente de la República respecto a esta situación en particular? Porque si alguien depende finalmente la inversión del porcentaje del Ejecutivo, del dinero del FONACIDE, es de una decisión del presidente de la República.